de los últimos días. Hemos analizado, ¿cierto? Vamos en el capítulo número 6, ¿no es verdad? Y este capítulo habla acerca del estilo de vida y actividades del remanente. Ahora, yo creo que es esencial, y antes de a lo mejor entrar más en materia, vamos a elevar una oración al Señor. Yo creo que es esencial que, aunque ya lo hayan revisado previamente, reforzar, ¿cierto? Identificar quién es este remanente. ¿A quiénes es que hace referencia este estilo de vida y estas actividades? ¿De quién estamos hablando? ¿Ya? Así que vamos a ver en esta revisión del tema. Oremos. Querido Dios, Padre Santo, agradecemos en esta hora, Señor, tus bendiciones, tus misericordias. Gracias también por la posibilidad de compartir como hermanos, Señor, y revisar juntos este libro, mi Dios, que tú has dejado también para nuestro enriquecimiento espiritual, Señor, para que podamos prepararnos y podamos ir identificando cada una de las señales que van a acontecer justo antes de tu venida. Señor, bendito por la profecía que se nos ha dejado, Padre Santo, para este tiempo. Rogamos ahora que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos, pueda conducirnos en la comprensión, sobre todo de este capítulo, Señor, de este libro, y también, Señor, en la base bíblica que tiene. Quédate junto a nosotros, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, ¿me estoy escuchando? ¿Sí? Ya, hay un dedito para arriba. Sí, me estoy escuchando. Gracias. Bueno, efectivamente, antes de pasar a revisar el estilo de vida y las actividades que tiene este grupo de personas, tenemos que identificarlas y tener claridad de quiénes son, a quiénes hacen referencia, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está. ¿Quiénes son el remanente? ¿Quiénes son? Tenemos que partir de la base, ¿cierto? Que el libro del Apocalipsis habla precisamente, ¿cierto? De un grupo grande que es el pueblo de Dios, ¿ya? Pero al mismo tiempo de Dios, ¿cierto? Hay un remanente que es visible, ¿ya? Y ese es el que se describe en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17. Y hay otra parte de este pueblo, ¿cierto?, que se menciona en Apocalipsis 18:4. Ese es el pueblo al que hace alusión el Señor, ¿cierto?, cuando les dice salid, mi pueblo que está en Babilonia, dice allí el pasaje, ¿cierto?, en el verso 4, ¿ya? Ahora, lo interesante también es que aparece un grupo, ¿cierto?, importante y muy significativo para nosotros, que es el de los 144.000 sellados. Nosotros no sabemos 144.000 sellados, sabemos que es un número también que es simbólico, ¿no es verdad? Pero estamos seguros que dentro de esos 144.000 probablemente va a haber personas tanto del remanente visible y también, ¿cierto?, de ese pueblo que está en Babilonia, ¿ya? Ahora, en este libro de eventos de los últimos días, a partir del capítulo 4, 5 y 6, que es el que vamos a revisar hoy, ¿cierto? Se hace alusión o se hace mención a este remanente de Apocalipsis 12, 17. ¿Cómo se identifica un remanente? Nosotros conocemos, ¿cierto?, que Dios siempre ha tenido un remanente a través de toda la historia de su pueblo. Y siempre decimos que el remanente es como un resto, ¿ya? Allí, efectivamente, en el capítulo 12 de Apocalipsis, vemos, ¿cierto?, que hay una lucha entre el dragón, ¿cierto? Y también cómo este dragón, de alguna manera, sale, ¿cierto?, a hacer guerra de alguna forma contra la mujer. ¿Ya? Nosotros entendemos que la mujer es la iglesia de Dios, de Cristo, ¿cierto? Ahora, en el verso 17, Agón se llenó de ira y se fue, ¿cierto? Se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, contra la iglesia del Señor, ¿cierto? Con la iglesia de Cristo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y este resto de la descendencia de esta mujer o de esta iglesia, ¿cierto?, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La Biblia, en Apocalipsis 19,
Yo aquí lo tengo, ¿cierto? En Apocalipsis 19, el verso 10, cuando aquí Juan, ¿cierto?, ve la cena de las bodas del Cordero, dice en el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, este remanente visible a la que hace alusión aquí el libro de Eventos de los Últimos Días en los capítulos 4, 5 y 6, ¿cierto? Se está dirigiendo un mensaje a este grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a lo que menciona la palabra de Dios aquí, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Qué grupo más bien, qué grupo obedece, ¿cierto? Cumple con estos criterios y estos, de alguna manera, estas características, nosotros entendemos el mismo día. ¿Por qué? Porque a partir del año 1844 es revelado, ¿cierto?, a través de nuestra hermana Elena G. de White, ¿cierto?, una profecía que es necesaria para enfrentar el último tiempo justo antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra, ¿ya? Y además, ¿cierto?, nuestra iglesia de alguna forma busca, y está dentro de sus doctrinas, de su conformación, ¿cierto?, mantenerse fiel a los principios y a la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, este mensaje que aparece aquí en los capítulos 4 y 5 y 6 del libro de los eventos de los últimos días, hace referencia, ¿cierto?, a este resto, ¿cierto?, que vive ese chasco, que vive esa gran angustia, ese trago amargo, ¿verdad?, que se vive en la experiencia del pueblo en el año 1844, pero este resto busca, ¿cierto?, luz en la palabra de Dios y al mismo tiempo le es entregado, ¿cierto?, el testimonio de Jesucristo a través del espíritu de la profecía. ¿Ya? Por eso es que nosotros entendemos que este remanente es efectivamente nuestra iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí efectivamente Apocalipsis 12, 17 hace referencia al remanente visible. Y estos capítulos entregan de alguna forma un mensaje, ¿cierto?, preciso para nuestra iglesia. ¿Ya? Eso es, no va a aparecer esto como pregunta de prueba al final. Esto era necesario, yo creo, para poder reforzar esto, porque efectivamente en el capítulo 4 de este libro habla efectivamente de la iglesia de Dios de los últimos días, ¿cierto? En el capítulo 5 habla acerca de la vida devocional que iba a tener, ¿cierto?, el remanente, y ahora, ¿cierto?, en el capítulo 6 vemos el estilo de vida y actividades de este remanente. Ahora, este estilo de vida y actividades del remanente, yo diría que son algunas características, ¿cierto?, que los miembros de nuestra iglesia, en la medida que van madurando, ¿cierto?, y conociendo cuál es la voluntad santa y agradable de Dios, van a ir, ¿cierto?, incorporando en su experiencia, ¿ya? Por lo tanto, bueno, el capítulo es bastante largo. Me dieron un capítulo, yo creo que uno de los más largos. De mucha información, yo les invito a que lo lean con calma y puedan profundizar más en cada uno de los criterios y de los ítems que aparecen en este libro, ¿ya? Pero de alguna forma yo resumí este estilo de vida y las actividades que iba a tener este remanente en 10 características, que son las que vamos a analizar ahora, ¿ya? Esto, insisto, de alguna forma, es un resumen de este capítulo en estas 10 características. ¿Cuál es la primera de ellas? Este grupo de personas, este remanente, tendrá un espíritu de servicio y sacrificio propio. ¿Qué quiere decir esto de profecía, cierto? Nuestra hermana Elena dice que efectivamente el Señor ha estado esperando ya que el espíritu de servicio de alguna forma se posesione de la iglesia, ¿ya? Porque cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos, dice, de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Entonces, este criterio o esta característica
¿cierto? Esperando que este grupo de personas se revista, ¿cierto?, de un espíritu de servicio y de sacrificio propio, ¿ya? ¿Por qué propio? Juan Andrés, en la predicación de la mañana, mencionaba algo muy relevante en relación a este mismo tema, porque efectivamente muchas veces se descansa, ¿cierto?, en lo que la iglesia puede hacer, en lo que la organización a nivel mundial tiene, ¿cierto?, como agenda calendarizado para alcanzar a los perros. En realidad aquí, el trabajo, dice aquí la hermana Elena, ¿cierto?, que es es un propósito, ¿cierto?, y es una tarea individual. Dice, Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. Dice que la atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. O sea, no es la Junta de Iglesia, no es ASA, no es MIPES, no, aquí hay una obra individual. Cada uno de nosotros. El evangelio exige responsabilidad, y aquí hay algo que a mí me gusta mucho y que yo siento que es necesario que nosotros lo comprendamos, y esfuerzo individuales. Muchas veces sí, adquirimos, o más bien dejamos de asumir responsabilidades, ¿cierto?, dentro de la iglesia, porque van a requerir de sacrificios, de dejar, ¿cierto?, tiempo destinado para eso, y eso implica sacrificio, de dejar de lado mucho el servicio del evangelio, ¿ya?, para la obra. Entonces aquí hay una obra y un llamado individual. A eso hace referencia, ¿cierto?, esta característica. Eso está en Hechos de los Apóstoles, hay una descripción allí, ¿cierto?, en relación a este tema, ¿ya? Ahora, otra característica de este grupo de personas, ¿ya? Este grupo va a negociar mientras espera a su Señor. ¿Qué querrá decir eso? Negociará mientras espera. Esto está basado en lo que el Señor dice allí en Lucas 19:13, cuando les dice, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué será esto? ¿A qué hará alusión esto? Negociarán. El Señor, lo que en el fondo quería decirles aquí, es que no se enfrasquen, ¿cierto?, de alguna manera en un sueño religioso, y que dejen de atender a todos los quehaceres de la vida diaria, ¿ya? El Señor dice, o más bien espera, ¿cierto?, que nosotros efectivamente nos aboquemos a investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes, ¿ya? Por ejemplo, yo de alguna manera esto me hacía sentido a mí, cuando yo, por ejemplo, claro, destino tiempo a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios y todo eso, pero no puedo dejar de atender a mis hijas, ¿me entienden? Porque ahí hay un deber para de alguna manera, ¿cierto?, que de alguna forma me concientiza, ¿cierto?, de que estoy en este mundo, de que tengo que atender mis deberes diarios, ¿ya? El Señor aquí también, ¿cierto?, declaró, dice que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo esperan estarán ocupados en transacciones comerciales. A esto se refiere a que van a estar trabajando, ¿cierto? Bueno, y ahí hace una descripción, luego de eso en un manuscrito 26, ¿cierto?, de qué es lo que podrían haber estado haciendo. Pero dice, no es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y de la contemplación ociosa, viviendo en un sueño religioso. No es eso lo que el Señor espera, sino que nosotros, nos dice aquí, ¿cierto?, en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, dice que lo ideal es que nosotros llenemos esta vida con todas las buenas obras que les sea posible hacer, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que mantenernos ocupados y en esa ocupación, ¿cierto?, servir también a los demás, en cultivar también, ¿cierto?, los dones que el Señor nos ha dado y todo eso. ¿Ya? ¿De negociar mientras espera? ¿Sí? Ya, si no, avanzamos, porque son 10, recuerden. Como característica número 3, ¿cierto? Este grupo de personas vivirá cada día como si fuera el último y va a destinar tiempo al ayuno y a la oración.
Y aquí efectivamente no se trata de echar la casa por la ventana, ¿cierto? Al decir que es el último, es como vivir como si no hubiese mañana, ¿no? Sino que de alguna forma hace referencia a velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Joya de los Testimonios, ¿cierto? Tomo 2, página 60. De alguna forma, aquí también se nos dice y se nos invita a que cada mañana, ¿cierto?, deberíamos consagrarnos al Señor. Dice que no debemos contar nosotros ni con los meses ni con los años, porque no nos pertenecen. Solo el día presente es nuestro. ¿Ya? Por lo tanto, dice, durante sus horas trabajen por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Y hay que presentar, porque aquí dice, presenten todos sus planes a Dios para que Él les ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. ¿Ya? Eso es como vivir, ¿cierto? Como si fuera el último día. ¿Ya? Ahora, además de eso, bueno, aquí aparecía en un apartado o aparte de alguna forma más adelante en el libro, pero yo quise considerarlos juntos porque en realidad que yo creo que van de la mano, ¿cierto? Porque este grupo de personas es tiempo para el ayuno y la oración de manera específica. Dice que en adelante y hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la de su caudillo. Dice que ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y a la oración. ¿Ya? Se extraña, yo siento que últimamente en nuestra iglesia, bueno, dadas las condiciones probablemente en las que estamos, ¿cierto? Pero se extrañan los ayunos, las santas cenas, ¿no es verdad? Y dedicar efectivamente o por alguna acción específica, ¿cierto? Un ayuno y con un programa especial de oración. Siempre nos conformamos, no sé si la palabra es conformarse, pero siempre sí nos guiamos por los 10 días de oración y 10 horas de ayuno que prepara, ¿cierto?, el Ministerio de la Mujer allí por marzo, ¿verdad? Y con eso aparentemente como nos quedamos. Pero aquí el texto dice, más bien el Espíritu Profecía es el que dice, ¿cierto?, que deberíamos dedicar días especiales al ayuno y la oración. La luz de personas tiene claridad respecto de eso y efectivamente destina tiempo para eso, aparta tiempo para eso, precisamente. ¿Ya? Otra característica es que este grupo de personas será fiel en la observancia del día de reposo y en devolver los diezmos y ofrendas. Aparece aquí también, ¿cierto?, como un título dice de una concienzuda observancia del sábado y fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Están aparte, pero yo igual los coloqué juntos porque en realidad aquí se habla de fidelidad, ¿cierto? Y efectivamente nosotros comprendemos cada parte, yo creo, para un tema de culto de tarde, ¿ya? Pero en realidad aquí el Espíritu Profecía nos invita a que recordemos, ¿cierto?, el sábado durante toda la semana y que debemos hacer preparativos de alguna forma para guardarlo de acuerdo al mandamiento, ¿cierto? No como meramente un asunto legal, ¿ya? Sino como la trascendencia espiritual que tiene el día sábado para nosotros, ¿ya? Y todo lo que el Señor busca que nosotros comprendamos, es cierto, al instaurar el día sábado. De aquí, en el Joya de los Testimonios, el tomo 3 habla respecto de eso, dice que cuando el sábado se recuerda de esta manera, ¿cierto?, no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual, ¿ya? Entonces, allí efectivamente nosotros comprendemos que lo del día sábado, el día de reposo, ¿cierto?, tiene una relevancia muy trascendental con este grupo de personas. Recuerden que nos estamos refiriendo al remanente visible, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, esta fidelidad en el cuarto mandamiento, lógicamente, ¿cierto?, es muy significativa para nosotros. Ahora, la fidelidad también, ¿cierto?, se muestra en devolver los diezmos y ofrendas, y entregar las ofrendas, ¿cierto?
nosotros sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que el diezmo es sagrado, ¿cierto? Le pertenece al Señor, reservado por Dios para sí mismo, ¿cierto? Y debe traerlo, o debemos llevarlo, ¿cierto?, a la tesorería para usarlo en el de su trabajo, ¿ya? Ahora, en el Nuevo Testamento no hay nada que se promulgue que de alguna forma, ¿cierto? No hay, en el Nuevo Testamento, voy a leer textual mejor, dice, el Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo. ¿Por qué? Así como tampoco la del sábado. ¿Por qué? Dice, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Por lo tanto, no es necesario que en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, se promulgue nuevamente una ley de observancia del día de reposo, porque eso se da por entendido, ¿ya? Y lo mismo con los diezmos y con las ofrendas, ¿ya? Ahora, aquí, a mí me gustó mucho un texto que aparece aquí, que habla en relación, ¿cierto?, a la fidelidad en la devolución de los diezmos, pero al mismo tiempo en la entrega de las ofrendas. Bueno, lógicamente nosotros sabemos que eso de alguna manera hablan acerca de nuestra gratitud al Señor, sobre todo lo que es pactos y ofrendas voluntarias, ¿cierto? Nuestra gratitud al Señor y cómo nosotros de alguna forma exteriorizamos esa gratitud. Pero miren lo que dice, se nos ha puesto a prueba en este mundo con el fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales para que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Yo lo encontré muy interesante cómo nosotros nos vamos a preparar para administrar las riquezas eternas, ¿cierto? Si no es a través de administrar lo que el Señor nos da acá en la tierra. Y recuerden que nosotros estamos en una escuela, en un peregrinaje, ¿cierto?, hacia la tierra prometida. Todo lo que nosotros vivimos aquí, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿cierto?, en la escuela sabática, tiene un propósito, un para qué, ¿no? Y en este sentido, el ser fiel, ¿cierto?, en la de los diezmos y también, ¿cierto?, en la entrega de gratitud a través de las ofrendas, de alguna forma, ¿cierto?, aquí nosotros estamos demostrando cómo de alguna forma administramos estas posesiones temporales, ¿cierto? Porque eso da de alguna manera a entender cómo es que nosotros nuestros bienes, ¿cierto?, las riquezas eternas que se nos van a confiar. Yo lo encontré bastante interesante este texto, está en la página 80, ahí casi al finalizar, ¿cierto?, este apartado aparece este texto, ¿ya? Que fue publicado en el año 1893. A ver, otra característica más. Hermano, ustedes pueden interrumpirme si es que no entienden algo, ¿ya? Este grupo de personas, y esto es muy interesante también, porque este grupo de personas, este remanente visible, esta iglesia, ¿cierto?, valorará su salud y con el tiempo también aparecen, ¿cierto?, dos apartados diferentes, ¿cierto? Como el pueblo de Dios valorará su salud y volver a la dieta original. Aparecen separados, pero yo creo que van de la mano. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros comprendamos, ¿cierto?, de alguna manera la importancia de lo que el Señor nos dice, que amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todo, ¿cierto? Cuando abrazamos eso, cuando comprendemos la relevancia que tiene, lógicamente allí valoramos nuestra salud, nuestro cuerpo. A veces estamos enfermos, ¿cierto? Pero no es el ideal, no es la intención que del Señor. El Señor quiere que valoremos, ¿cierto?, nuestra salud y que al mismo tiempo comprendamos, ¿cierto?, que debemos tomar decisiones, ¿verdad?, que vayan en pro de cuidar nuestra salud, ¿ya? Dice que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar juiciosamente lo que es saludable. O sea, tampoco se trata de abusar de aquello que es saludable. ¿Cierto? Exactamente. Y ahora, con el tiempo, ¿cierto? Este grupo de personas volverá a la dieta original. ¿Por qué volverá?
Es la intención del Señor que efectivamente nosotros volvamos, ¿cierto?, de alguna manera al designio original. ¿No es verdad? Que de alguna forma nosotros dice que aquí en la página 83, dice que nuestra hermana repetidamente se le ha mostrado, ¿cierto?, que Dios procura llevarnos de vuelta paso a paso a su designio original, ¿cierto? A saber que el ser humano debiera subsistir basado, pero eso lo tenemos muy claro, ¿no es verdad? Sabemos que en algún momento eso vamos a tener que tomar decisiones respecto de eso. Y dice aquí algo que por lo menos para mí, y yo creo que para muchos, es una promesa maravillosa a la cual podemos aferrarnos, que dice, entre los que están esperando la venida del Señor, con el tiempo desaparecerá el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen alimentario. Y lo interesante es que nosotros debiéramos, ¿cierto?, mantener en vista, concientizarnos, ¿cierto?, y esforzarnos constantemente por alcanzarlo. ¿Ya? Pero aquí nuestra hermana dice que la carne dejará en algún momento, ¿cierto?, de formar parte de nuestra dieta, de nuestro régimen alimenticio. Por lo tanto, lógicamente la intención del Señor, ¿cierto?, es que este grupo de personas vuelva a la dieta original, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esa quinta característica? Avanzamos, si no, a la sexta característica, que dice que tendrá entera confianza en Dios. Activamente, habla, o más bien la hermana, aquí la hermana Elena, ¿cierto?, se detiene, ¿cierto?, a explicar de alguna manera que este grupo de personas confiará en el Señor aunque pareciera que la iglesia se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque dice, habla aquí, ¿cierto?, de que de alguna manera nosotros entendamos de que la obra, ¿ya? La obra se encuentra bajo la supervisión del Maestro bendito. Dice que nosotros podemos, bueno, dice, usted puede llorar a causa de los resultados de la conducta equivocada de los demás, dice, pero no se preocupe. La obra se encuentra bajo la supervisión del Maestro bendito. Todos los obreros acudan a él para recibir sus órdenes y obedecer sus instrucciones. Dice aquí, un texto que a mí me gustó mucho, dice, él lleva sobre su corazón todos los aspectos de su obra. Nuestras iglesias, misiones, escuelas sabáticas e instituciones. ¿Por qué preocuparnos? Nos dice la hermana. El intenso anhelo de ver a la iglesia rebosante de vida debe templarse con una confianza total en Dios. Pasa que a veces, ¿cierto?, confiamos muchas veces en lo que podamos hacer, ¿no es verdad?, humanamente tal vez, para movilizar a nuestra iglesia, pero en realidad esa obra comienza de manera individual, ¿cierto?, a través de la obra que hace el Espíritu Santo, ¿cierto?, porque el poder del hombre no puede apresurar, el poder de las inteligencias celestiales debe unirse, dice, con el esfuerzo humano. Y aquí hay algo interesante, porque dice, aunque se eliminara a todos los obreros que actualmente llevan las responsabilidades más pesadas, aunque se eliminara la junta de iglesia, aunque se sacara MIPES, aunque se sacara jóvenes, aunque, no sé, todo lo que conocemos tal vez, ¿no? Dice que la obra de Dios continuaría progresando, porque no es una obra que nos pertenezca a nosotros, la obra es de el Maestro. Y eso es lo que de alguna forma a nosotros tiene que darnos tranquilidad. Y yo lo analizaba y lo pensaba a raíz de todo lo que nosotros hemos vivido como iglesia central de Valdivia, me refiero yo. Yo creo que en muchos de nosotros hemos elevado oraciones por nuestra iglesia en situaciones complejas, difíciles que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Pero nuestra confianza tendrá, ¿cierto?, que estar completamente en el Señor. La obra, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, de ordenar todo. Él pone orden en todo, ¿ya? Ahora, otra característica importante es que este grupo de personas, ¿cierto?, el remanente visible, establecerá su culto familiar, ¿ya?
es necesario, ¿cierto?, que cada familia de alguna manera, ¿cierto?, lleve a cabo el culto familiar. Es importante, ¿ya? Por eso decía aquí que de alguna manera vivirá cada día como si fuese el ayuno y a la oración. Y esto también, ¿cierto?, va de la mano con esto de que vivamos cada día como si fuera el último. Nuestra familia, nuestros hijos, ¿cierto?, y los miembros de la familia debemos tener el hábito, ¿cierto?, de tener el culto familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que se vienen tiempos complejos, difíciles, ¿no es verdad? Donde efectivamente vamos a ir reuniéndonos cada vez en grupos más pequeños. Por lo tanto, nuestra familia, ¿cierto?, va a ser como el último eslabón tal vez en el cual se va a llevar adelante el evangelio en algún momento, o en los cultos. Por lo tanto, es importante que como familia empecemos desde ya a tener nuestros cultos y además, ¿cierto?, a sentir gozo a la hora de realizarlos. Con el tiempo, lógicamente, ¿cierto?, el Señor colocará en nosotros el deseo hasta que, ¿cierto?, eso se transforme en un hábito y sea después una necesidad, ¿ya? En este libro es que este grupo de personas va a cuidar su relación con el mundo, cuidará su relación con el mundo. Y aquí se mencionan varios apartados también, varios tópicos también en relación a esto mismo, pero de alguna forma, cierto, aquí lo que el Espíritu de Profecía nos dice es que efectivamente debiéramos unirnos con otra gente tanto como podamos, ¿ya? Tanto como podamos hacerlo sin sacrificar los principios. Esto no significa que tengamos que ingresar, sino que sepan que simpatizamos de todo corazón con la causa de la temperancia, ¿ya? Y dentro de esto, del cuidar nuestra relación con el mundo, ¿ya? Está todo lo que dice relación con cómo es nuestra recreación, cómo nos recreamos nosotros, ¿ya? Porque efectivamente el mundo nos va a ofrecer muchas cosas, a lo mejor que vamos a tener al alcance de la mano para divertirnos, para, entre comillas, recrearnos, pero de alguna forma aquí la recreación debe ser, o sea, nuestros cuerpos se van a ver vigorizados en la medida que tengamos una recreación inocente, con el fin, ¿cierto?, de usar las facultades físicas y mentales para la gloria de Dios. Eso aparece en Mensajes para los Jóvenes, en ese librito, en la página 362. Dice que hoy día nosotros disponemos de muchas fuentes de distracción, ¿cierto? Y tal vez, entre comillas, de una mal comprendida recreación. Pero dice que gozarán de las recreaciones que no disipen la mente, ni no desilusionen, ni dejen tras sí una triste influencia que destruye el respeto propio u obstruye el camino de la utilidad. Miren qué interesante esto. Si pueden llevar consigo a Jesús y mantener un espíritu de oración, están perfectamente seguros. Ahí nosotros tendríamos que entrar a indagar, ¿cierto?, qué tipo de recreación estamos viviendo, ¿cierto? Y si efectivamente en esa recreación podemos invitar a Jesús. ¿No es verdad? Ahora, también, ¿cierto?, aquí en este apartado habla acerca de la música y de la música que eleva. Y en este estilo de vida y actividades del remanente, la música va a tener un protagonismo importante. ¿Ya? Dice que el uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable, dice. Estos se utilizaron en el servicio religioso en la antigüedad. Los adoradores alababan a Dios por medio del arpa y el címbalo. La música debiera tener su lugar en nuestros cultos también, en nuestros cultos familiares, en nuestros cultos de grupos pequeños, en nuestros cultos de tarde, en nuestros cultos de mañana. La música tiene un lugar muy importante, ¿ya? Pero tiene que ser una música, ¿no es verdad?, que de alguna manera cumpla con el siguiente criterio. Miren, pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Busquemos cantos, ¿cierto?, que busquen internalizar en nosotros, ¿verdad?, la palabra de Dios.
interesante. Hay salmos muy hermosos, ¿cierto?, que podríamos cantar en nuestros cultos familiares, ¿no es verdad? Y que hablan precisamente de la palabra de Dios. Dice que hay pocos medios más eficaces que la música para grabar en nuestra memoria la palabra de Dios. Y aquí efectivamente me hace sentido, ¿cierto?, el que nos aprendamos el versículo de memoria cantado. Muy buena idea para la escuela sabática, ¿no es verdad? Porque efectivamente allí queda grabada. La memoria musical, hermano, es bastante interesante. Hay un libro completo que habla acerca de la música, efectivamente, y el tipo de música que agrada a Dios, pero ¿no es cierto? Aquella música que sirva o que busque, que sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Las palabras de Dios. Bien, bueno, y luego hablando acerca de la recreación y también en este cuidado que este grupo de personas iba a colocar en su relación con el mundo, ¿cierto? Aquí hay un apartado exclusivo acerca de la televisión y el teatro, y tal vez podríamos colocar el cine, tal vez, ¿no? Pero efectivamente aquí hace todo un análisis del espíritu de profecía, ¿cierto? De cómo esta televisión y también, ¿cierto? El cine, el teatro, etcétera, etcétera, podríamos decir, ¿no? Cómo de alguna forma han ido calando profundamente, ¿cierto?, en la moral de las personas. Se consideraba, por ejemplo, antes inmoral, hoy ya no lo es. Y eso ha sido producto, ¿cierto?, de la estimulación y de la normalización que ha venido a través de todos estos aparatos, ¿cierto?, y de todos estos elementos que tiene el mundo de alguna forma para la distracción y la recreación de las personas, el entretenimiento de alguna forma, ¿cierto? Entonces, aquí ya se mencionaba en los años que se escribió este libro, ¿cierto? Se mencionaba que el teatro es precisamente un semillero de inmoralidad, ¿ya? Aparecen cantos vulgares, gestos, expresiones y actitudes sensuales que depravan la imaginación y degradan la moral. Y hoy día nosotros podemos dar fe de eso. Si hoy día es el resultado de cómo todo a través de la historia, ¿cierto?, se ha ido sobreestimulando. E insisto, hoy día lo que antes se consideraba poco natural, ¿no es verdad? Hoy día es lo más normal del mundo. Y los raros somos nosotros, ¿cierto? Somos de un matrimonio, del casarse, del tener una familia nuclear, papá, mamá, hijos, de cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no es verdad? No sé, tantas cosas, eso es para muestra un botón solamente. Entonces aquí, ¿cierto? Este el grupo de personas efectivamente va a cuidar en cómo se entretiene, ¿ya? Dice aquí que todo joven que asiste actualmente a estos espectáculos se corromperá. Ella hacía alusión aquí al cine, ¿cierto? O más bien al teatro y también a la televisión. Y acá viene el resguardo. Dice que los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros donde podemos acudir son aquellos donde podemos llevar a Jesús con nosotros. Y ese es un buen criterio para elegir, ¿cierto? Nuestras distracciones, la recreación, la música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En el mundo, tal vez podríamos mencionarlo aquí dentro de este apartado, ¿cierto? El espíritu de profecía habla, ¿cierto?, acerca de la vestimenta y los adornos, ¿ya? Ahora, nos dice que en nuestras que no debeéramos hacer de esto, de la vestimenta, ¿cierto?, del vestido de alguna forma, o el punto principal de alguna forma de nuestra religión. Dice que no es el ideal, que no nos centremos en eso. ¿Por qué? Porque debemos hablar de Cristo. Hablemos de Cristo y cuando todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Y más adelante, en otros párrafos que yo consideré bien interesante de compartir con ustedes, dice que debemos seguir las costumbres, dice, en el vestido, mientras estén de acuerdo con los principios de salud. ¿Cuáles son esos principios de salud? Nosotros nos conocemos. Debemos vestir con sencillez, ¿no es verdad? La ropa que utilicemos debe ser de buena calidad para que perdure en el tiempo, no que tengamos que andar comprando permanentemente, ¿cierto? Aunque hoy día en el mercado también hay ropa que tenemos que buscar algo que sea bueno, sobre todo, ¿cierto?, en lo que dice relación con el ir a la iglesia. Por ejemplo, un buen zapatito, ¿no es verdad? Estoy entrando ya en detalle.
pero en definitiva, ¿cierto? Vístanse, dicen nuestras hermanas, sencillamente, como muchas lo hacen, que el vestido sea de material bueno y durable, aprobado, esto que interesante, aprobado para esa edad, y que la cuestión del vestido no llene la mente. ¿Qué es lo importante para ir a la iglesia? ¿Qué es lo importante para mi día a día, de alguna forma? La característica número 3, vivir, ¿cierto?, permanentemente conectado con nuestro Señor. Y lo demás no debería ocupar, no sé, la ropa, la moda, no sé, el zapato, las botas, estoy hablando desde mi prisma de mujer, ¿ya? No sé cómo será con los varones, yo creo que esto es algo que afecta un poco más a las mujeres tal vez, pero eso no debería llenar nuestra mente, no debería ser un tema, ¿ya? Nosotros dentro de la semana preparamos nuestra ropita y ahí debemos tener probablemente alguna que es destinada exclusivamente para el sábado. Y esa ropita tiene que ser de buena calidad. Y no solo la del sábado, sino más bien hablemos de temperancia, ¿cierto? En este sentido también. Cuidar, ¿cierto? Que nuestra ropita que utilicemos día a día también sea de buena calidad, que sea durable. Pero no debería ser un tema. No debería ser un tema, dice aquí el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque la apariencia exterior es un indicador de lo que hay en el corazón. Si usted, voy a parafrasear lo que aquí el espíritu de profecía decía, si usted viste con sencillez, ¿cierto? De alguna manera habla de que hay un corazón sencillo. Dice, la apariencia exterior es un indicador de lo que hay en el corazón. Interesante, ¿no es verdad? Bueno, ahí les dejo de tarea para que puedan profundizar en cada una más de estas otras características, ¿ya? Luego, avanzar, que se ocupará todavía, voy a decir todavía, aparte de lo que dice, ¿cierto?, el espíritu profecía más adelante, ¿cierto? Se ocupará de establecer nuevas instituciones y de compartir las publicaciones. También viene, ¿cierto?, en dos apartados distintos, pero de alguna forma, ¿cierto?, aquí nos dice que de alguna manera debemos como organización seguir implantando iglesias, seguir de alguna manera ciertas técnicas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor diga, basta, suficiente, deténganse, ¿cierto? Y también lo mismo con las publicaciones. Mientras dure el tiempo de gracia, dice, ¿cierto? Que debe hacerse una gran obra en todo el mundo, dice. ¿No es verdad? Y mientras dure el tiempo de gracias, se puede, bueno, habla acerca del colportor, pero se puede, ¿cierto?, compartir las publicaciones. Por lo tanto, por eso es que todavía siguen existiendo las actividades de manera trimestral, ¿cierto? La ofrenda del 13º sábado, para instaurar, ¿cierto?, implantar iglesias en algunos lugares donde todavía no hay. Porque todavía, ¿cierto?, el tiempo de gracia no se ha acabado y todavía es tiempo de llegar a esas personas para que conozcan, ¿cierto?, al Señor. Muy bien, avanzamos. Ya en honor, consideré que estas características, ¿cierto?, pudiesen terminar con esta última, ¿ya? Porque dice, recalcará este grupo de personas, este remanente visible, recalcará la unidad y no las diferencias, y exaltará la palabra de Dios. Aquí voy a compartir con ustedes, ¿cierto? Hay mucha más información en el libro, ¿ya? Pero de alguna forma nos dice aquí que debiéramos centrarnos, ¿cierto?, en la unidad. Dice que debemos hacer, en la carta 15 que se escribió en el año 1892, dice, debemos hacer que parezca esencial el estar unidos. No que vayamos a requerir a otros que acepten nuestras ideas, pero si todos están buscando la mansedumbre y la humildad de Cristo, tendrán la mente de Cristo. Entonces habrá unidad de espíritu. Es cierto de que de alguna manera se van a levantar hombres y mujeres profesando tener una nueva luz. La sugerencia es que se lleve esa luz nueva que aparezca, ¿cierto?, ante las personas de más edad. Muchas veces pasa, ¿cierto?, que también dentro de
los jóvenes a veces, ¿cierto? Producto de las influencias que puedan tener, comienzan, no es verdad, aparentemente a identificar una nueva luz en la palabra de Dios. La sugerencia aquí nos dice, ¿cierto?, es que llevemos eso de las personas que tienen más experiencia. Dice, preséntenla, les dice aquí, lógicamente, a todas estas personas que aparentemente pudiesen tener una nueva luz, presenten dispuesto a recibir enseñanza con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, aténganse a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿ya? Pero dice que si aún así esto permanece, ¿no es verdad? Nosotros debemos orar, ¿cierto? Y si nos centramos y buscamos a Cristo con humildad, nos vamos a unir allí, vamos a tener la mente de Cristo. Y allí Cristo, el Espíritu Santo, va a hacer la obra. Entonces, lo importante aquí es que rescatemos, recalquemos, ¿cierto?, la unidad. No hagamos cruces a las personas, yo lo podría entender así, ¿no? O explicar de esa forma. No hagamos cruces a las personas, no es verdad, sino que integrémoslas, oremos por ellas, con ellas, sobre todo aquellos que tienen más luz, ¿cierto?, y más experiencia dentro de la iglesia, ¿ya? Y debe haber humildad y mansedumbre de ambas partes, ¿ya? Para que efectivamente se produzca esta unidad, ¿cierto?, en la mente de Cristo. Unidad de espíritu. Y también, ¿cierto?, como característica esencial de este grupo de personas, como decía, ¿cierto?, allí Apocalipsis 12, verso 17, dice que es el resto de los mandamientos de Dios. Este grupo de personas exaltará la palabra de Dios. Y aquí, de alguna forma, nosotros tenemos esta una doctrina, ¿cierto? Como la Biblia es nuestra luz, es nuestra fuente, de alguna manera. ¿No es verdad? Y dice que aquí, de alguna forma, en nuestras predicaciones siempre tenemos que predicar la palabra con calma y claridad. Nos da la sugerencia aquí, ¿cierto? A raíz de lo que menciona 2 de Timoteo 4:2. ¿Qué? Porque únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Muchas veces, ¿cierto?, hay muchos tipos de sermones, pero que de alguna manera despiertan una emocionalidad en las personas. Ya dice aquí el Espíritu de Profecía que nosotros debemos recalcar siempre y exaltar siempre la palabra de Dios, ¿ya? Porque solo así, únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear, dice, un entusiasmo sano. Dejen que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante Él, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús en cada momento, y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu, el cual es luz y vida. Dice que es por medio de la palabra, dice ya al finalizar este libro, o sea, este capítulo, es que por medio de la palabra, no por sentimientos ni excitación, cómo queremos influenciar a la gente para que obedezca la verdad. Sobre la plataforma de la palabra de Dios, mensaje selecto, ¿cierto? Capítulo 3, tomo 3, página 428. Allí están, ¿no es verdad?, todas las características que va a tener de alguna manera este remanente, ¿ya? El remanente visible, al cual hace alusión este capítulo del libro. Y quería compartir con ustedes, para finalizar, que me extendí, porque era muy largo el capítulo, un texto que aparece en la Biblia, que está allí en el capítulo, el libro de Salmos, en los versos 4 y 5. Este debería ser, ¿cierto?, nuestra oración en el día de hoy, ¿ya? Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana. Agradecemos a nuestra hermana Elizabeth por el interesante tema que nos ha traído en esta tarde. Muy, muy interesante, y le agradecemos a ella por todo eso. Le vamos a dar espacio a las preguntas.